La Niña del Fuego es una odisea cinematográfica que nos sumerge en un universo de valentía y desafío. La dirección de Zack Snyder brilla al entrelazar una narrativa épica con una estética visual impresionante, llevando al espectador a través de una aventura llena de adrenalina. Korra, la protagonista, emerge como un símbolo de rebelión y esperanza, capturando los corazones de la audiencia mientras lucha por la libertad. Esta película no es solo un festín para los sentidos, sino también un homenaje a la resistencia del espíritu humano frente a la adversidad. Con cada escena, Rebel Moon nos asegura que incluso en las sombras más oscuras, la luz de la rebelión puede brillar con más fuerza. Bienvenidos a Peli Express, donde podrás disfrutar de esta y otras películas increíbles. Trae unas golosinas contigo y acompáñanos a un mundo de lleno de incertidumbre y emociones a flor de piel. En un universo regido por el dominio autoritario del Reino Mundo Madre, la muerte del rey desencadenó un giro inesperado cuando el general Belisarius tomó las riendas del poder. Bajo su liderazgo, Mundo Madre se convirtió en una fuerza implacable que recorría la galaxia en búsqueda de rebeldes que desafiaban su autoridad. Entre la tranquilidad aparente de un planeta granjero, surge Korra, una misteriosa mujer que ha vivido en las sombras. La visita del Mundo Madre al planeta despierta un torbellino de eventos cuando exigen colaboración y recursos de los granjeros. Gunner, a cargo de las cosechas, intenta negociar, pero su mentira lleva a consecuencias desastrosas. El general Atticus Noble impone su furia, asesinando al líder de la comunidad y sometiendo al pueblo a un régimen de esclavitud. Korra, desilusionada por la traición del Mundo Madre y decidida a escapar, encuentra un propósito inesperado cuando defiende a una joven de los abusos de los soldados, revelando habilidades de combate extraordinarias. Korra emerge como una fuerza a tener en cuenta, con el regreso inminente del Noble. Korra y Gunner deciden buscar a Titus, un antiguo general que podría ayudarles a defender su pueblo. Korra comparte parte de su pasado. Fue rescatada por el joven general Belisarius tras la destrucción de su planeta cuando tenía 9 años, entrenándola y convirtiéndola en una soldado excepcional. Llegan a un pueblo en busca de un contacto que Gunner había usado anteriormente para vender grano a los rebeldes. Descubren que el contacto ha sido capturado por el Imperio, dejándolos sin opción más que buscar pistas en un bar. En medio de la búsqueda, son abortados por un extraterrestre monstruoso que ofrece dinero a cambio de intimidad con Gunner. Korra, rechazando la oferta, le enfrenta y pide información sobre Titus. Un extraterrestre se canaliza a través de un cuerpo humano para comunicarse, proporcionándoles la ubicación de Titus en el planeta Pollux. Si fuera usted, tendría cuidado, señorita. El último cazador que fue a buscarlo terminó con la cabeza en una pica. Con el objetivo de encontrar a Titus y reunir soldados para defender su pueblo, Korra y Gunner parten hacia Pollux. Sin embargo, son emboscados nuevamente por el extraterrestre pervertido. En una batalla brutal, Korra desata todo su poder sin piedad, pero el pervertido ataca por sorpresa. Afortunadamente, un misterioso hombre llamado Kai interviene y salva a Korra. Kai se ofrece a ayudarles y les ofrece llevarlos a Pollux en su nave a cambio de una suma de dinero. Sin embargo, antes de enfrentarse a Titus, necesitan reclutar soldados. Kai sugiere visitar New Wadi, donde conoce a Tarak, un ranchero esclavizado con grandes habilidades. Tarak tiene una deuda que los héroes no pueden pagar, así que aceptan una apuesta propuesta por el esclavista. Si Tarak logra domar una bestia voladora, será libre. De lo contrario, todos permanecerán como esclavos. A pesar de la ferocidad del animal, Tarak logra conectar con él y lo monta, ganando su libertad. Saldaste tu deuda conmigo. En su siguiente parada en Dagus, un mundo minero contaminado se encuentra con Némesis, una poderosa espadachina. Sin embargo, antes de unirse al equipo, Némesis debe cumplir una misión: enfrentarse a una criatura arácnida que aterroriza a la población. Esta criatura tiene un resentimiento hacia los humanos por la destrucción de su hábitat. Némesis, armada con sus espadas, libra una intensa batalla contra la araña. A pesar de la superioridad de la criatura, Némesis utiliza un truco sorprendente. Enciende sus espadas como sables de luz, lo que permite derrotar al monstruo y salvar a la niña secuestrada. Con la criatura derrotada, la niña reunida con su madre y Némesis unida al equipo, los guerreros están listos para continuar su búsqueda de Titus.
En su viaje, Korra comparte más detalles sobre su pasado como soldado, revelando que fue asignada para proteger a la hija del rey, quien poseía poderes especiales capaces de revivir a los muertos. El rey tenía la esperanza de que su hija pudiera redimir al imperio y alejarlos de la oscuridad, pero todo se desmoronó cuando tanto el rey como su hija fueron asesinados, sumiendo al imperio a una oscuridad aún más profunda y malvada. Finalmente llegan al planeta Pollux con la esperanza de reclutar a Titus, pero lo encuentran sumido en la desesperación y el alcoholismo. Titus les revela que llevó a su ejército contra el mundo madre, pero todos sus hombres perecieron en la batalla, dejándolo sin esperanza y sumergido en el dolor. ¿Qué es lo que quieres de mí? Mis hombres murieron porque me rendí. Sin embargo, Korra logra convencerlo ofreciéndole la oportunidad de venganza, lo que motiva a Titus a unirse al equipo para una última confrontación. Con Titus a bordo, el equipo está completo, pero aún necesitan naves para enfrentarse al imperio. Viajan a la Vítica, un lugar gobernado por un rey noble donde se oculta el ejército de Bloodaxe, dos hermanos rebeldes que se enfrentaron al mundo madre en el pasado. Gunner había establecido contacto con ellos en el año anterior al venderles grano, lo que facilita su encuentro. Con la reunión con Bloodaxe, el equipo finalmente tiene los recursos y aliados necesarios para enfrentarse al imperio. El ejército de Bloodaxe inicialmente rechaza involucrarse, pero Darrian, el hermano mayor, reconoce la importancia de la causa, convencido de que Mundo Madre atacó a los granjeros debido a la conexión con el equipo. Darrian motiva a un puñado de sus soldados para unirse a la misión suicida. Con el equipo completo, deciden regresar a la granja, pero antes Kai les informa sobre la última entrega. Mientras se realizan la entrega en un planeta, Korra detecta miradas sospechosas. De repente, las naves de Darrian son atacadas y capturadas en una emboscada liderada por Noble. Los paquetes de Kai se convierten en robots que capturan al equipo. Kai revela que planeó todo desde el principio, utilizando a Korra para reunir al equipo más buscado de la galaxia y entregarlos al reino a cambio de una recompensa. Noble aparece satisfecho con la trampa, especialmente al capturar a Korra, también conocida como Artelais, la fugitiva más buscada. La fugitiva más buscada de todo el universo. Arcelaias. Kai toma una pistola cerebral y obliga a Gunner a usarla contra Korra. Desesperado y devastado, Gunner encuentra una idea. Con un giro repentino, Gunner utiliza la pistola cerebral para liberar a Korra. La sorpresa y el caos momentáneo les dan una oportunidad para reaccionar. Mientras Noble y Kai están distraídos, Korra aprovecha la situación y lidera un contraataque utilizando sus habilidades de combate excepcionales para neutralizar a los robots y liberar a sus compañeros. El plan del equipo tiene éxito. Korra lidera un ataque mientras Gunner libera al resto del equipo. Darrian se enfrenta a la nave principal de Noble, dispuesto a derribarla. A pesar de recibir disparos en el pecho, logra desviar la nave y estrellarla, sacrificándose en el proceso. Con la nave principal destruida, el equipo se enfrenta a Noble en una batalla final. En una plataforma elevada, Korra y Noble se enfrentan cara a cara. A pesar de la brutalidad y la fuerza sobrehumana de Noble, Korra logra tenderle una trampa y lo derrota. Lo arroja al vacío, poniendo fin a la amenaza de Noble. De vuelta a la granja, el equipo se siente aliviado y satisfecho. Sin embargo, son conscientes de que tarde o temprano Mundo Madre volverá por ellos. Mientras tanto, Noble, moribundo pero aún vivo, es rescatado por una nave de Mundo Madre y conectado a una máquina de transmisión. En un lugar desconocido, Noble habla con Balisarius, el líder del Mundo Madre y el padre adoptivo de Korra. Balisarius, decepcionado pero dispuesto a darle otra oportunidad, le ordena capturar a Artelais o enfrentar las consecuencias. Y luego vas a capturar a mi hija con vida. Vas a traer a mi preciosa niña de vuelta. Noble despierta con la determinación de cumplir su misión, consciente de que esta es su última oportunidad. Con heridas y dolor en su cuerpo, Noble se prepara para perseguir a los rebeldes una vez más, sabiendo que su destino y el de Korra están entrelazados en una batalla que determinará el futuro de la galaxia. ¿Y bien? ¿Te quedaron golosinas? Si la respuesta es sí, te invitamos a ver más videos como este en nuestro canal. Suscríbete y da like. Si la respuesta es no, igual suscríbete.